Saludos compañeros, les voy a enviar lo que es la clase virtual, la que se revisó anteriormente. Aquí tenemos la carpeta de simulación del horno, la que ya vimos cómo ingresar los datos y todo eso. Usted cuando se descarga el archivo tiene que ver que exista un documento con extensión .oti como está aquí. Este archivo, para abrirlo, lo arrastra y lo suelta únicamente en el icono de tab. Y automáticamente se abre. Le da OK, nuevamente OK, y siempre le sale este error de un parámetro es incorrecto, pero no lo tomen en cuenta, simplemente denle OK. Y se abrió lo que es la simulación revisada. El tema que nos vamos a enfocar el día de hoy es el factor de potencia. Como podemos ver en el diagrama unifilar, tenemos un transformador de 300 kVA, el fusible y el conductor que llega a toda la carga que está conectada. Se pueden apreciar que están 3 motores, una carga variable y el horno simulado, que es completamente resistivo. Como tengo lo que es una resistencia y tengo lo que es bobinas de los motores que son inductores, se me va a generar lo que es el factor de potencia, y vamos a ver los datos simulados como están en este momento. Una vez simulado aquí los datos, se puede ver que el factor de potencia en el secundario del transformador es de 50.3% y aguas abajo se mantiene de 50.3%, y el factor de potencia, lo que es en cada carga, va variando. El horno, como es una resistencia pura, tiene un factor de potencia de 100%, que es 1. Carga variable, un factor de potencia de 0,6, 86, 85, 79. Son los diferentes factores de potencia según sus bobinas, según la carga que es. Pero lo que queremos hacer es cambiar. Si usted trabaja con un factor de potencia del 50.3%, va a ser penalizado por las empresas eléctricas. Factor de potencia recomendado, que es el 0,92. Entonces debemos cambiar esto de aquí. Si le registra con 50%, tiene penalización, pero debemos subir. ¿Y cómo se realiza lo que es la mejora del factor de potencia? Con la instalación de un capacitor, como lo vemos aquí. Ahorita está simulado sin el capacitor, pero para la simulación, para no estar ubicando lo que son valores aleatorios, tenemos que realizar el cálculo, para lo cual nos vamos a guiar o nos vamos a ayudar con una hojita de Excel que ya está realizada, y les enviaré la documentación mediante el aula virtual. Miren aquí una breve explicación. Como ya fue explicado lo que es el factor de potencia, se puede asemejar con lo que es con un vaso de cerveza. La potencia activa es todo el líquido, la potencia reactiva es la espuma que no se utiliza pero es necesaria, y la aparente es toda la suma de los dos. En forma de triángulo, la potencia activa va en la parte de abajo, la potencia reactiva se va a un cateto y la potencia aparente es la hipotenusa. Aquí tenemos que notar algo, que las variables siempre va a ser potencia reactiva y potencia aparente, las dos, mientras que la potencia activa siempre se va a mantener, no va a variar. Y como forma lo que es un triángulo, aquí tiene un ángulo. Este ángulo de aquí es el conocido como el factor de potencia, relación entre la potencia activa y la potencia aparente, el factor de potencia. Entonces no puedo variar la potencia activa, pero puedo ir variando la potencia aparente. Y el ángulo que vamos a revisar es este ángulo de aquí. El mismo triángulo que está en la figura de la imagen también está aquí graficado, pero tengo dos triángulos de dos colores, ya les voy a explicar para qué. Tengo lo que son los datos simulados. Los datos simulados son los datos que voy a obtener aquí de la simulación en ETAF. S1 es la potencia aparente con la que está actualmente trabajando. Como se puede ver aquí, que la potencia aparente es de 160 kVA. Entonces voy a poner de dato potencia aparente de 160
kVA que están las unidades. Aquí me aparece mi factor de potencia como 50.3%. ¿Qué me quiere decir? Que tengo 50.3%. Pero ojo, el factor de potencia lo debo trabajar lo que son en unidades, no en porcentaje. Entonces aquí es igual, simplemente tengo que dividir para el 100% para obtener mi valor real. Es el valor de aquí dividido para 100. Perdón. Ahí está en valores. En otras palabras, lo que me dice que mi factor de potencia es 0,5. Es el valor real que tengo aquí. ¿Sí? Vamos a enfocarnos lo que es en esta barra. Ya, ¿a dónde tengo que llevar lo que es el factor de potencia? Tengo que mejorarlo, lo que es de 50.3. Lo voy a llevar a un valor de 0,95, que es el valor deseado en este caso. Lo pongo aquí. Factor de potencia deseado de 0.95. Ese factor de potencia usted se lo propone a qué valor quiere llegar. Puede ser 0.95, como puede ser 0.92, puede ser incluso 0.9. Pero tiene que tener en cuenta que el mínimo factor de potencia que debe tener es de 0.92. Entonces, para lo cual los cálculos que se van a realizar va a ser para 0.95. La que puede variar incluso, pero no tiene que estar menor que 0.92. Y la tarea enviada fue de buscar la manera para calcular el valor del capacitor del que se va a incluir. Y la fórmula que debieron haber consultado es la de aquí. Con esa fórmula me permite a mí lo que es realizar los cálculos y ubicar la capacidad del capacitor sin estar probando capacitor por capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás tiene la fórmula? La fórmula me dice Q2, que es una potencia reactiva, potencia activa de P y valores tangenciales. Ya le vamos a ver cómo salen estos valores. Mientras tanto, aquí tengo lo que son los dos triángulos. ¿Por qué grafico dos triángulos? Porque tengo un triángulo, el triángulo de color azul es el triángulo actual de cómo está funcionando mi sistema. Y mi triángulo de color amarillo son los valores a los que yo le voy a mejorar para reducir mi factor de potencia. Como tenemos en la gráfica, mire, un triángulo y el otro triángulo debe quedar ahí adentro, que va a ser el más pequeño, que es el mejorado. Entonces, voy a poner los datos de la simulación que me dice que mi potencia aparente 1 es de 160 en valores de kVA. ¿Cuál más tengo? Aquí mi ángulo. Mi ángulo aquí es igual. ¿Cómo puedo obtener el ángulo del factor de potencia? Si mi factor de potencia me está dando en unidades de 0,5, tengo que pasar lo que es a valor de ángulo. Para eso simplemente es la inversa del factor de potencia. Si mi factor de potencia es de 0,5, el inversa debe ser coseno a la menos 1 de ese valor. Y me sale un aproximado que tiene un ángulo de 60, me dice. Pero esos valores los voy a realizar aquí manualmente, perdón, en el computador. Era lo que les acabé de explicar, que el valor del ángulo es igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia. El factor de potencia es de 0,53 y ese valor elevado a la menos 1 me sale que mi ángulo es de 59.8, aproximadamente 60 grados. Entonces el ángulo que tengo aquí es de 59.8. Sería mi ángulo 1. Ahora, este ángulo de aquí, el ángulo azul, quiero reducirlo lo que es al ángulo amarillo, que es más pequeño. Y hago nuevamente lo mismo.
Mi factor de potencia 2 al que quiero llegar, el factor de potencia deseado, es de 0.95. Para saber en grados a qué valor llega, realizo de la misma manera. El valor a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0.95. Me sale un ángulo de 18.19. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a llegar un valor de 18.19. En otras palabras, estoy diciendo que el ángulo de 59 lo voy a reducir a 18. Mientras más pequeño se me va a hacer el ángulo del factor de potencia, mejor rendimiento va a tener lo que es las máquinas. Va a tener el transformador general. Ya tengo lo que son aquí los valores de ángulos. ¿Qué más me falta? Me falta mi potencia activa. Mi potencia activa puedo hacerlo de varias formas. Puedo calcular con los datos que tengo, o puedo simplemente cambiar las unidades en el programa de tab para copiar el valor de la potencia activa. Por facilidad lo voy a cambiar aquí en el tab. Cambio las unidades que me presenten potencia activa y puedo ver que mi potencia activa es 81 kilovatios. Entonces mi potencia activa va a ser de 81, valor de 81 en unidades de kilovatios. También le voy a poner que mi potencia activa es 81. Y ya tengo lo que es los resultados para poder aplicar la fórmula y ver qué capacidad necesito de mi capacitor. Estoy calculando el capacitor que está dentro de la parte amarilla para poder reducir. También tengo aquí que dice la tangente de alfa 1, que es el valor tangencial del ángulo 1. El ángulo 1 es 59.8 y tengo que sacar el valor de la tangente de ese valor. Lo voy a realizar en la calculadora para que vean cuánto me va a salir. El valor es de 59.8. 59.8. Si saco lo que es el valor de tangente, me sale que es de 1.71. El mismo valor lo voy a hacer, pero aquí en el Excel rápidamente. Tangente de 59.8. Me dice que mi valor es de 1.72, que ya está aproximado. De la misma manera para el ángulo 2. Tangente del ángulo 2. El ángulo 2 es de 18.19. De 18.19. El valor de la tangente de 0.32. Y hago lo mismo. Tangente de 18.19 obteniendo de 0.33, que son valores aproximados. Y ya tengo todos los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar esta fórmula. Tengo que aplicar, si yo aplico me va a quedar de esta manera. La potencia activa 81 kilovatios por tangente del ángulo 1, tangente del ángulo 1 que es 1.72 menos tangente del ángulo 2 que es 0.33. Si yo multiplico todo esto, me va a salir un valor de 112.56. Ojo, hay que tener en cuenta las unidades. Si mi potencia activa, mi potencia aparente, las unidades que me está dando el programa son de kilovatios, y mi potencia activa mi potencia aparente de kilovoltiamperios y mi potencia activa de kilovatios, todas están en las mismas unidades. Entonces mi potencia reactiva, lo que me va a dar mi valor es en kilovoltiamperios reactivos. Hay que tener en cuenta eso, las unidades. Y me sale de que mi potencia del capacitor a instalarse tiene que ser de 112.56. Si yo ingreso este capacitor, mi factor de potencia tiene que mejorarse aproximadamente a 0.95. Y eso es lo que vamos ahorita a comprobar en la simulación. Cambio lo que son las unidades. Y todavía estamos de aquí que mi factor de potencia es de 50.3. Y aquí mi potencia aparente es de 160. La que tengo puesto aquí. Y vamos a hacer el cambio.
para agregar lo que es un capacitor. En la librería yo tengo lo que es el capacitor para añadir al sistema, que está aquí, capacitor. Voy y lo agrego y está agregado mi capacitor. Ingreso dentro del capacitor para modificar los datos. Aquí en el ID voy a poner banco de capacitores. Banco de capacitores. Banco de capacitores. ¿Qué más? Aquí el voltaje se mantiene, que está conectado a 220 voltios. Y aquí los kVA que dice por banco. El valor calculado me salió de 112.56. Voy a ubicar el mismo valor, 112.56. Por el momento no voy a hacer ningún otro cambio y ok. Miren, aquí ya se cambió y se apareció. Lo voy a simular. ¿Sí? He simulado, miren. Y mi factor de potencia aquí se mantiene en la barra de 51. Pero aquí después del transformador, en el NH junto en el fusible, mi factor de potencia se ha mejorado a 94.5. Pero mi valor calculado era de 0.95. Y aquí tengo 94.5, son valores en porcentajes, que me quiere decir que está en 0.94. Los valores son aproximados. Hay un porcentaje de error, es porque en la simulación también le considera lo que son pérdidas en el momento que se magnetiza el capacitor. Pero, ¿qué puedo aquí revisar? Miren que mi potencia aparente y ha mejorado el factor de potencia, se convierte en 88 kVA, perdón. Entonces, aquí mi factor de potencia es de 88, perdón, mi potencia aparente es de 88 kVA. Y siempre se mantiene lo que es mi potencia activa en 81. Entonces, ¿por qué es necesario instalar un banco de capacitores? Es necesario instalar porque mi potencia activa siempre se va a mantener con los equipos que yo manejo. Pero ¿qué es lo que sucede? Un bajo factor de potencia hace que mi potencia aparente se eleve. De 88 se eleva a 160, casi el doble. Y puede estar sobrecargando lo que es a mi transformador. También lo que se puede notar o se puede revisar es en la parte de las corrientes. Con un factor de potencia bajo, mi corriente es de 429 amperios. Y con mi factor de potencia corregido, mi corriente es de 232 amperios. La corriente casi se ha reducido. Al momento de ustedes reducir la corriente, los calibres de los conductores, todo se reduce. Y está economizando lo que es en cable, en conductor. Esas es las ventajas de mejorar lo que es el factor de potencia. De la misma manera, aquí usted puede elegir a qué valor de factor de potencia desea. La tabla es dinámica y podemos cambiarlo. Si usted quiere pasar lo que es un factor de potencia de 0.9, le dice que aquí tiene que instalar un banco de capacitores aproximadamente de 100. Lo vamos a revisar. Va a haber algunas variables. En las unidades, pero es por simulación. Como podemos ver, se aproxima a 0.9. De esa manera, usted realiza lo que es la parte teórica en papel, en cálculos, para poder comprar lo que es un banco del capacitor y poder instalar. No siempre puede estar variando los valores aquí en el programa o el capacitor, porque eso incluiría de que usted en el campo tendría que estar comprando capacitores, de ir aumentando hasta que se mejore. Y eso incluye lo que es tiempo, costos, incluso puede dañar los equipos. Esa es la parte de la corrección del
factor de potencia simulado, lo que es en ETAB, para verificar los valores y que son los mismos si se obtiene. Algo adicional aquí en el ETAB, si usted quiere desactivar lo que es o desconectar el banco de capacitores, tiene que ingresar y lo pone aquí en fuera de servicio. Lo pone fuera de servicio y se da cuenta que aquí cambia de color el texto y ya no simula. Si lo mandamos a correr, miren, el banco de capacitores está desconectado. Y también se puede dar cuenta que los condensadores, el factor de potencia se mantiene al 0,5%, se bajó. Pero nuevamente yo puedo conectarle, conecto el banco de capacitores, pongo a simular y se ha mejorado. Hay que tener en cuenta aquí algo, que la instalación del banco de capacitores se mejoran de aguas arriba. ¿Qué quiero decir? Desde esta barra 3, todo se mejora lo que es hacia arriba, mientras que aguas abajo se mantiene. Y aquí se mantiene de 51, 06, 86, 85 y 79. Sus valores sumamente se mantienen acá abajo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Del banco de capacitores, ir bajando e instalando en las barras de cada máquina. Vamos a hacer un ejemplo en esta de aquí, en este motor. Para eso lo que voy a hacer es aumentar una barra para que me permita conectar. ¿Y por qué le agrego la barra? Es por facilidad, para que se pueda lo que es observar los datos. Lo voy a ubicar un conductor. En realidad está conectado de esta manera, porque tiene el conductor desde el tablero principal hacia la máquina. Vamos a poner los datos del conductor, distancias en metros, una distancia aproximada de 20 metros. Voy a incluir lo que es el conductor. Esperemos que reaccione lo que es el programa. Cuando estén realizando lo que son las simulaciones, procuren tener la costumbre de siempre ir guardando el progreso. Puede ser en este caso que el programa se cierre y ya no vuelve a abrir, se pierden los datos hasta donde he avanzado. Pero el programa cada media hora le sale un mensaje de guardar automáticamente. Por cuestión de tiempo vamos a elegir un conductor al azar de cobre, de calibre número, pongamos un número 8, a ver qué sucede. Lo voy a simular. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Este capacitor de aquí, condensador, voy a agregarle acá. Revisemos nuevamente los datos como se mantenían. Si ahorita está, voy a desconectarle fuera de servicio. Hecho a funcionar. Y miren, hay que tener en cuenta eso. Ya, no me voy a enfocar acá, me voy a enfocarme con los datos que están aquí. Me dice que mi potencia aparente es de 11 kVA, mi factor de potencia es de 86. Hay que tener en cuenta en eso, que siempre varía en función con la potencia activa. ¿Cuál es la potencia activa? En este caso es de 10 kVA. Si yo quiero calcular aquí, con la tabla que ya tengo, debería cambiar a 10 kVA. Y cambio mis datos. Son 10 kVA. ¿Cuál es el factor de potencia que tengo actual?
El factor de potencia actual es de 86.8. 86.8. Aproximadamente de 0.87 el factor de potencia. Lo voy a mejorar a 0.95. Y miren aquí mis datos. Aquí tenía el 11 kVA. 11 kVA. Los datos que cambio aquí es simplemente para visualizar. Todos los datos se cambiaron. El ángulo 1 es más pequeño. Aquí los datos, todos estos datos deben actualizarlos. Para evitar malos entendidos voy a borrar esos datos. Pero los datos están acá. Y con esos datos, miren, me dice que tengo que instalar un banco de capacitores de 2.4 kVA. Y lo voy a instalar. Antes de instalar voy a simular con el banco de capacitor que estaba de 100. ¿Qué pasa si usted pone exceso de carga capacitiva en el sistema? Miren, está inyectando 88 kVA con potencia reactiva. Y aquí el factor de potencia se convirtió en negativo, que quiere decir que está con valores capacitivos. En vez de ayudar al sistema, lo está perjudicando. Acá sí se mejoró el factor de potencia, miren. Pero debería hacerlo en relación solo para este motor. Porque si yo trabajo de esa manera, puedo quemar lo que es este motor. Cambio el dato que me decía que es de 2.43. Y lo voy a simular. Y miren, factor de potencia de 0.8, de 86, se cambió factor de potencia de 93. He mejorado aquí, pero acá todavía se mantiene lo que es el factor de potencia bajo. ¿Qué es lo más recomendable? Es que cada motor debería tener su capacitor para mejorar el factor de potencia, pero eso implica lo que es demasiado costoso, es muy costoso, por lo cual, por motivo de precios y costos, siempre se realiza lo que es el mejoramiento de un factor de potencia aquí. Desde la salida del transformador, después de los fusibles, se conectaría el banco de capacitores. Y esa es la forma de cómo se realiza el cálculo, la conexión y simulación de un banco de capacitores. Eso es todo, compañeros. Si tienen alguna inquietud, háganlo llegar mediante el aula virtual.